Si tienes confusión y vacío en tu corazón, busca la luz de la verdad. 1. Paul Celan. Sermón 1. ¿A quién salva el Señor de los pecados? Lucas 23, 32 al 43. Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La humanidad que vive en ese mundo ahora se dirige al punto final. La crisis climática es una amenaza tan grave para este planeta Tierra que todo el mundo ha firmado la Convención sobre el Cambio Climático, con cada país adoptando políticas diseñadas para reducir las emisiones de carbono a través de la reestructuración industrial. El mundo entero está acosado por una atmósfera de guerra que una vez más está envolviendo la era de la posguerra fría. A raíz de la pandemia en curso, la guerra y el aumento del proteccionismo en las materias primas y los alimentos, la cadena de suministro mundial continúa desestabilizada mientras la inflación se dispara, amenazando con traer pobreza. Ya hay países que están luchando con la crisis de la deuda. En medio de todo esto, las grandes potencias compiten entre sí por la hegemonía en el siglo XXI. Este y otros numerosos factores están desestabilizando al mundo entero y mostrando signos de guerra inminente entre naciones. Mirando lo rápido que está cambiando el mundo en estos días, parece que la era del caballo pálido escrita en la Biblia está a la vuelta de la esquina. En esa era, el mundo entero estará bajo una sola organización global y será gobernado por el Anticristo, y este día parece estar cada vez más cerca. Cuando esta era comience, los líderes nacionales de todo el mundo se reunirán a través de organizaciones mundiales como las Naciones Unidas que existen actualmente y tratarán de montar una respuesta común para abordar los problemas económicos, políticos, atmosféricos y de refugiados globales. Parece que por mucho que este mundo esté cambiando, también estamos viendo grandes cambios espirituales por delante. Si el tiempo de la aparición del Anticristo se acerca tan rápido, creo que debemos avanzar aún más rápido para predicar la verdad del Evangelio de que Jesús cargó con los pecados de este mundo y lavó los pecados de sus creyentes con su bautismo. Todos nosotros debemos preparar la fe que pueda soportar la era del Anticristo. Para hacerlo, todos debemos nacer de nuevo creyendo en la palabra del bautismo que el Señor recibió y esperar el regreso del Señor con esta fe de nacer de nuevo. Los 2 criminales crucificados junto con Jesús. En la lectura de las Escrituras de hoy, vemos a 2 criminales que fueron crucificados junto con Jesús.
Estos dos criminales nos muestran que hay dos tipos de cristianos con dos tipos diferentes de fe. De los dos criminales, uno no creía en Jesús como su Salvador, mientras que el otro reconocía su justicia. Cuando Jesucristo fue sentenciado a muerte por el tribunal de Pilato, no fue condenado por haber cometido algún crimen en este mundo. Fue solo porque Jesús había aceptado los pecados de este mundo de una vez por todas a través de su bautismo. Fue porque Él había tomado todos los pecados de este mundo sobre sí mismo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. El hecho de que Jesucristo cargara con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista fue un acto de obediencia que Él llevó a cabo para lavar los pecados de la humanidad. Sin embargo, la gente de esta era es como el criminal que no reconoció la justicia de Jesús. En lugar de creer en la palabra de Dios, creen en la doctrina del arrepentimiento y la doctrina de la santificación incremental. Estas doctrinas son dogmas hechos por el hombre diseñados para llenar el vacío creado cuando los reformadores protestantes en la Edad Media heredaron intacta la fe del credo de Nicea. Las personas han pensado que pueden ser limpiadas de sus pecados al creer en estas doctrinas, y los teólogos que las propusieron han recibido una gran cantidad de elogios y honores. Sin embargo, no existe ninguna doctrina en ninguna parte que realmente pueda lavar tantos pecados que cometemos hoy. Además, los pecados cometidos por los seres humanos que viven en el siglo XXI parecen haber alcanzado el peor nivel en comparación con los pecados cometidos por generaciones anteriores. A pesar de que has estado ofreciendo oraciones de arrepentimiento todos los días, estás viviendo con tus pecados aún sin resolver hasta el día de hoy. Lo único que han hecho tales oraciones de arrepentimiento es que te han hecho darte cuenta aún más de los pecados de tu corazón. Esto se debe a que las oraciones de arrepentimiento que ofrecen los cristianos de hoy en día no son la verdad de la salvación. Las doctrinas hechas por el hombre no son más que doctrinas religiosas que son inherentemente incapaces de abordar los pecados de nadie. Por lo tanto, es indispensable que nos demos cuenta de que la remisión de los pecados se recibe al creer en el sacrificio de expiación que se hizo con el bautismo de Jesús y su sangre, como se cuenta en ambos testamentos de la Biblia. Debemos vivir con la fe de que somos lavados de nuestros pecados con el bautismo del Señor y su sangre. Debemos reconocer que esta fe en el bautismo y la sangre de Jesús es la fe correcta a los ojos de Dios. Para entender por qué Jesús fue condenado a muerte por el tribunal de Pilato y derramó su sangre en la cruz, primero debemos darnos cuenta del hecho de que Jesús había buscado a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Esto se debe a que al ser bautizado, Jesús pudo cargar los pecados de este mundo de una vez por todas. Mateo 3, 13 al 17. Debido a que Jesús aceptó todos los pecados de una vez por todas, incluso los que se cometen ahora en el siglo XXI, a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, estaba obligado a ser sentenciado a muerte por el tribunal de Pilato y llevar el castigo de la cruz. Por lo tanto, el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista fue el acto más justo de obediencia que siguió la voluntad de Dios Padre. Aunque el gobernador Pilato examinó a Jesús en su corte en busca de malas acciones, no pudo encontrar ninguna. Esto era bastante predecible, ya que Pilato no tenía idea de que Jesús, el Salvador de la humanidad, había aceptado todos los pecados de este mundo en su propio cuerpo al ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús ahora estaba siendo juzgado en la corte de Pilato para obedecer la voluntad de su Padre. Esto sucedió porque Él cargó con los pecados de toda la humanidad en este mundo a través de su bautismo y se convirtió en el Cordero de Dios. Por nosotros mismos, ninguno de nosotros sabe que somos pecadores. Es creyendo en la palabra de la ley de Dios escrita en la Biblia que todos nos damos cuenta de que somos pecadores. A partir de ese momento, la mayoría de los cristianos tratan de lavar sus pecados creyendo en la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz. Pero con el tiempo se dan cuenta cada vez más de que con este tipo de fe sus pecados no se borran.
En unos 10 años desde que creíste por primera vez en Jesús como tu Salvador, llegas a saber que de hecho eres un pecador aún mayor a los ojos de Dios. Entonces, al ver tu yo pecaminoso, comienzas a interesarte mucho más en cómo puedes obtener el lavado de tus pecados. Esto se debe a que te consume el temor al juicio de Dios, pues sigues siendo un pecador incluso después de creer en Jesús como tu Salvador. De hecho, cuando miras a tu yo actual, ves que ahora eres un pecador aún peor que antes. Entonces, tratas de lavar tus pecados cotidianos ofreciendo oraciones de arrepentimiento, pero en realidad no puedes lograrlo y, como resultado, terminas atado por tus pecados. Todos los seres humanos pierden el corazón cuando se ven instintivamente cometiendo innumerables pecados. Y dado que los pecadores que están ante Dios saben que deben ser juzgados por sus pecados merecidamente, no pueden evitar vivir con un miedo constante. Hoy, todos los que creen en Jesús como su Salvador anhelan vivir ante Dios como los justos que siempre están sin pecado. Para que podamos cumplir este anhelo nuestro, debemos tener la fe para conocer y creer en el bautismo de Jesús, el Señor que cargó con los pecados de este mundo. Es después de que primero nos damos cuenta de nuestros pecados ante Dios que llegamos a reconocer a Jesús como nuestro Salvador, quien cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y los llevó a la cruz. Es por medio de la fe que recibimos la remisión de los pecados, al mirar y creer en el Señor que fue bautizado y derramó su sangre para ser condenado por todos nuestros pecados en nuestro lugar. Todos debemos ser lavados de nuestros pecados, creyendo de todo corazón en el bautismo que el Señor recibió y en la sangre que derramó por nosotros. ¿Cuándo sabemos que hemos sido salvados de nuestros pecados? Jesús vino a esta tierra hace unos 2000 años. Y llevó los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista. Todos necesitamos aprender sobre el bautismo de Jesús y darnos cuenta de su significado. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para llevar tus pecados y los míos y lavarlos de una vez por todas. Para salvarnos a ti y a mí de los pecados de este mundo, Él cargó con nuestros pecados cotidianos de una vez por todas a través de su bautismo, fue a la cruz, derramó su preciosa sangre y así cumplió nuestra salvación de los pecados de este mundo. Podemos ver que al asumir nuestros pecados a través de su bautismo y derramar su sangre, Jesús se ofreció a sí mismo como propiciación por nuestros pecados. Gracias a esta obra, ahora podemos recibir la salvación a través de nuestra fe en el bautismo de Jesús y su sangre. Oculto en la palabra de las Escrituras está el Evangelio del lavamiento de los pecados, un regalo que es mayor que cualquier lotería ganadora en el mundo, porque es el regalo de la salvación. Más específicamente, este Evangelio tiene que ver con el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su muerte en la cruz, y toda esta verdad escondida en la palabra de ambos testamentos como una imagen oculta. Escuché en las noticias recientemente que un boleto de lotería vendido en una gasolinera en los Estados Unidos ganó el premio gordo y ganó la friolera de $1.340 mil millones. Al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas. Si nos damos cuenta y creemos que podemos ser lavados de nuestros pecados con la palabra del bautismo de Jesús, entonces esto significa que podemos recibir un regalo mucho mayor que esta lotería, el regalo de la salvación a través de la fe. Puedes experimentar una salvación asombrosa y recibir la remisión de los pecados, donde todos los pecados escondidos en tu corazón son lavados de una vez por todas con el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Como alguien que ha recibido tal remisión de pecados, eres verdaderamente el más afortunado de todos en este mundo. Lo que es realmente triste, sin embargo, es que tantas personas que practican el cristianismo son, hasta el día de hoy, todavía incapaces de encontrar y creer en la verdad de que Jesús llevó y quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. El verdadero evangelio de la salvación.
Está escrito en Mateo 13, 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Usted cree que Jesús llevó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y los llevó a la cruz? Y aquí en este pasaje, el Señor está hablando de tu fe haciendo una analogía con el comerciante que busca la perla más preciosa del mundo. El comerciante, habiendo encontrado la perla más preciosa del mundo, vendió todo lo que tenía y compró la perla. ¿Cuál es, entonces, la perla más preciosa para nosotros aquí? Esta perla es el Evangelio que proclama que Jesús tomó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Fue a la cruz, cargándolos al hombro, soportó el castigo de nuestros pecados y así nos salvó de ellos. En Mateo 3, 15 y 16, Jesús dijo justo antes de ser bautizado por Juan el Bautista: así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa aquí toda la justicia de Dios? Se refiere, por supuesto, a la obra que hizo Jesús cuando cargó con todos los pecados de este mundo a través de su bautismo. Cuando el Señor vino a este mundo, lo primero que tuvo que hacer para salvar a los pecadores de sus pecados fue cargar con los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Es por eso que Jesús recibió su bautismo de Juan el Bautista para salvar a todos los pecadores de este mundo de sus pecados. Por lo tanto, debido a que todos los pecados de este mundo fueron pasados al cuerpo de Jesús a través de su bautismo, Él pudo ser crucificado y derramar su sangre de vida como nuestra propiciación. El bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista fue el camino de la salvación para que el Señor lleve tus pecados y los míos sobre su cuerpo y los lavara de una vez por todas. Y si creemos en esto, entonces todos tus pecados y los míos son verdaderamente lavados. El hecho de que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista y derramara su sangre en la cruz es la obra de salvación que ha lavado nuestros pecados y ha hecho expiación por ellos al mismo tiempo. Debemos creer que el bautismo que Jesús recibió y la sangre que Él derramó en la cruz constituyen la expiación del sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. Debemos comprender aquí que debido al bautismo de Jesús y su muerte en la cruz, ahora podemos recibir el lavado de los pecados y su redención en nuestros corazones por la fe. Esto significa que debemos creer que el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz son nuestra expiación. A menos que tengamos esta fe, no seremos capaces de alcanzar la salvación a pesar de creer en Jesús. Y en cambio, caeremos en una locura, tratando en vano de lavar nuestros pecados con nuestras propias oraciones de arrepentimiento, como los practicantes religiosos del mundo. Jesús mismo cargó con todos los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Habiendo cargado así todos nuestros pecados en su cuerpo, Jesús fue a la cruz y llevó el castigo de nuestros pecados por nosotros, y así Él nos ha salvado para siempre a los que creemos en esta verdad. Al quitar nuestros pecados a través de su bautismo, el Señor nos ha salvado de todos nuestros pecados para siempre, tan lejos como el este está del oeste. Nuestra verdadera remisión de los pecados. Sin el sacrificio de expiación que ofreció nuestro Jesús al ser bautizado por Juan el Bautista para llevar nuestros pecados y derramar su sangre en la cruz, tus pecados y los míos no pueden ser lavados, y por eso Él llevó a cabo su obra de salvación. Si Jesús derramó su sangre por nosotros sin recibir su bautismo de Juan el Bautista, entonces se puede decir que tal acto no es recto ni justo. Debemos darnos cuenta aquí de que cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador,
nuestros pecados son realmente borrados solo si primero nos damos cuenta y creemos que Jesús cargó con nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Puedo decirles que la verdadera salvación no se puede alcanzar sin la fe en la verdad del bautismo de Jesús y su sangre. Si crees en este momento que la remisión de los pecados se recibe en tu corazón solo por creer en Jesús crucificado, entonces esto no es diferente de creer en una religión mundana. Eso es porque las religiones mundanas dicen que puedes pensar y creer en tu salvación de la manera que quieras. Sin embargo, Dios está diciendo que Jesús, su Hijo, fue bautizado por Juan el Bautista para salvar a su pueblo de sus pecados. Si Jesús se hubiera sacrificado por nuestra expiación al ser crucificado sin recibir primero su bautismo, esto sería similar a un pecador que ofrece un sacrificio ilegal en los tiempos del Antiguo Testamento, simplemente matando a su animal de sacrificio sin poner sus manos sobre su cabeza y pasarle sus pecados primero. Tal evangelio y tal fe no son la verdad real de la salvación y por lo tanto también están muy alejados de la verdad de la regeneración. Hoy, para que nosotros también tengamos la misma fe que tenían los santos de la iglesia primitiva, debemos ser salvos al creer en la justicia del Señor, quien cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado y así se sacrificó como propiciación por nuestros pecados. Debemos creer que el bautismo del Señor y su sangre constituyen la justicia de Jesucristo que Él cumplió para salvarnos de nuestros pecados. Es a través de la fe en el bautismo del Señor y su sangre en la cruz que podemos convertirnos en discípulos de Jesús. Debemos creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre en la cruz como nuestra salvación, que ahora nos ha librado de todos los pecados. Solo si creemos en el bautismo y la sangre de Jesús como nuestra salvación, podemos decir que hemos sido verdaderamente salvados de todos los pecados. Para salvarnos de todos los pecados, Jesús tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista y solo entonces pudo ser crucificado, pagar la paga de nuestros pecados con el castigo que llevó y convertirse en nuestro Salvador ahora. Solo si Jesús aceptó nuestros pecados en su cuerpo como nuestra propiciación, nuestros pecados podrían ser lavados de una vez por todas. Cuando observamos la fe de los cristianos de hoy, que profesan creer solo en la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz, los vemos afirmando que pueden ser lavados de sus pecados solo con la sangre de Jesús, sin pasarle sus pecados a Él primero. Sin embargo, es absolutamente crítico que te des cuenta aquí de que Jesús pudo derramar su preciosa sangre en la cruz precisamente porque primero aceptó tus pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Hoy, cuando los cristianos creen en Jesús crucificado como su Salvador, realmente no piensan en los pecados que llegarían a cometer en el futuro, ya que creen solo en la cruz sin pensar en cómo Jesús llevó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, como está escrito en Mateo 3:13 al 17. Se han convertido en meros practicantes religiosos que se sienten obligados a orar todos los días para tratar de lavar sus pecados. Esto sucedió porque en la medida en que creen en Jesús como su Salvador, lo hacen dejando de lado la obra que Él realizó al llevar los pecados de este mundo a través de su bautismo. Los cristianos de hoy en día que creen solo en el Jesús crucificado son incapaces de hacer la conexión entre su bautismo y el lavado de sus pecados y creer en consecuencia, y por lo tanto su fe deja de lado la obra inmensamente importante del bautismo de Jesús. Sin saber la verdad de que Jesús aceptó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y llevarlos a la cruz, estos cristianos solo saben que Jesús fue crucificado y creen en este Jesús crucificado como su Salvador. En consecuencia, han optado por confiar en sus propias oraciones de arrepentimiento para tratar de abordar los pecados que cometen todos los días.
debido a que son completamente ignorantes de la verdad de que sus pecados son borrados al creer en el bautismo de Jesús. Incluso en este mismo momento siguen colgados de la cruz solos, pidiéndole al Señor que lave todos los pecados que cometen. Después de tratar de ser perdonados de sus pecados diarios con sus oraciones de arrepentimiento, eventualmente llegan a sentirse avergonzados de sí mismos ante Jesús crucificado. Entonces, en última instancia, terminan renunciando a sus vidas de fe. No pueden evitar ver que su fe siempre es escasa, porque sus pecados cotidianos son demasiados. Como resultado, sienten que en dar oraciones de arrepentimiento no es suficiente. Como todavía no han sido capaces de afrontar sus pecados con la palabra del bautismo que recibió Jesús, están condenados a vivir siempre como pecadores. Es por eso que ahora debemos lavar todos tus pecados y los míos, creyendo en el hecho de que Jesús los cargó de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Y debemos creer que la sangre de Jesús en la cruz fue para el castigo de nuestros pecados ahora. Es porque Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista que tuvo que llevarlos a la cruz, derramar su sangre y morir en nuestro lugar. Necesitamos comprender aquí que los cristianos en estos días están cayendo cada vez más en el estancamiento espiritual porque no pueden corregir sus pecados creyendo solo en la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz. Puedes ser lavado de tus pecados ahora, pero solo si crees que Jesús es tu Salvador, quien llevó los pecados de este mundo a través de su bautismo y derramó su sangre en la cruz. Debes saber cómo se ha revelado el amor de Dios por ti y por mí. Debes darte cuenta de que el amor de Dios se nos ha revelado ahora porque Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, el representante de la humanidad, y murió en la cruz. Cuando Jesús usó la palabra así, justo antes de ser bautizado por Juan el Bautista, estaba hablando del bautismo a través del cual Él quitaría tus pecados y los míos de una vez por todas. Y después de recibir su bautismo, Jesús fue crucificado y derramó su sangre preciosa en la cruz, y con esto ahora muestra el amor de Dios a la humanidad. Entonces, ¿dónde están tus pecados ahora? ¿Siguen estando en tu corazón o han pasado al cuerpo de Jesús? ¿Crees en el hecho de que Jesús llevó todos tus pecados y los míos en este mundo sobre su propio cuerpo y los quitó de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista? ¿O tus pecados aún permanecen en tu corazón porque todavía no conoces este hecho y por lo tanto crees solo en Jesús crucificado? Si realmente conocieras el amor de Jesús, quien cargó con los pecados de este mundo a través de su bautismo, ¿podría quedar algún pecado en tu corazón ahora? No, claro que no. ¿No estás de acuerdo? Es realmente imposible. ¿Somos tú y yo pecadores culpables? ¿O somos los justos que hemos recibido la remisión de los pecados al creer en el bautismo de Jesús y su sangre? Somos los justos. Si vives tu vida de fe creyendo solo en la cruz y en la doctrina del arrepentimiento como lo estás haciendo ahora, caerás en un grave error. Sin saber que tus pecados fueron pasados a Jesús a través de su bautismo, estás tratando de ser lavado de tus pecados con tus oraciones diarias de arrepentimiento, pero esto es imposible. Si fuera realmente posible para nosotros lavar nuestros pecados dando oraciones de arrepentimiento al Señor, entonces esto sería lo correcto. Sin embargo, si fueras a dar oraciones de arrepentimiento cada vez que pecas así, en realidad caerás en una desesperación aún mayor cuanto más ores. Entonces quedarás atrapado en una religión mundana y te será imposible escapar de allí. Debes darte cuenta del hecho de que los pecados de cada corazón humano son seguidos por el juicio de Dios sin falta. Los pecados de todos están escritos en la tabla del corazón, y así cualquiera que tenga incluso un pequeño pecado sabe que debe ser condenado por Dios por su pecado.
Debemos ser salvos creyendo en la verdad, proclamando que el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz son nuestra salvación. Esta verdad de la regeneración se puede realizar a partir de la palabra que el Señor nos ha hablado. Como sabemos, el don de la salvación cumplido con el bautismo de Jesús y su sangre es la vida eterna para los creyentes. Que el regalo de la salvación en el Señor es la vida eterna aquí significa esto. Para llevar nuestros pecados, el Señor cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, fue crucificado y derramó su sangre, y esta palabra es el don de la salvación que hace posible que recibamos la remisión de los pecados. Y si tienes fe en Jesús como tu Salvador, quien llevó los pecados de este mundo a través de su bautismo y los llevó a la cruz, recibirás la remisión eterna de los pecados y la vida eterna. Si crees en el bautismo del Señor y su sangre, encontrarás la paz que viene del Señor. Así que te insto a que seas creyente, dándote cuenta de que esta verdad de expiación que el Señor cumplió al ser bautizado por Juan el Bautista y derramar su sangre por nosotros constituye toda la justicia de Dios para nosotros. Con las oraciones de arrepentimiento que has estado dando al confiar solo en la cruz, no puedes lavar tus pecados jamás. Creemos, pues ahora en el bautismo de Jesús y en su preciosa sangre derramada en la cruz, alcancemos nuestra salvación por esta fe. Mantengamos nuestra fe como los justos y vivamos con acción de gracias. Si usted mismo puede ver que no puede lavar sus pecados blancos como la nieve con las oraciones de arrepentimiento que está ofreciendo basándose únicamente en su fe en la palabra de la cruz, ahora es el momento de que busque nueva alternativa. Sabemos que nuestro Señor cargó y lavó todos nuestros pecados en el mundo de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan el Bautista, y como tales debemos orar al Señor en nuestras vidas para que el lavamiento de nuestros pecados sea fortificado por nuestra fe en la justicia del Señor. Mientras continuamos con nuestras vidas, debemos aferrarnos a la palabra del bautismo de Jesús por fe. Debemos creer aún más firmemente que Jesús cargó con nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista, y debemos creer que Jesús cargó con nuestra condenación al ser crucificado y derramar su sangre. También debes darte cuenta de que las oraciones de arrepentimiento que has estado ofreciendo con tanta diligencia están llenas de problemas. Debes saber y creer que los pecados de este mundo fueron pasados a Jesús a través de la palabra del bautismo que nuestro Señor recibió de Juan el Bautista. En resumen, debes comprender y creer el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que terminó con la condenación de nuestros pecados al derramar su sangre y morir en la cruz. Si crees en Jesús como tu Salvador, puedes recibir la remisión eterna de los pecados a través de tu fe en la obra de salvación que el Señor llevó a cabo al ser bautizado por Juan el Bautista y derramar su sangre. Esta es la verdad. Por tanto, comprendamos y creamos en la palabra del bautismo que el Señor aceptó todos nuestros pecados de una vez por todas a través de su bautismo y seamos lavados de nuestros pecados. Debemos estar agradecidos de poder recibir la remisión eterna de los pecados en nuestros corazones al creer que Jesús, quien fue a la cruz y derramó su sangre hasta la muerte en ella, es el Señor que cargó con la condenación de nuestros pecados. Creamos y sepamos que el bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista y su sangre ahora nos han librado de nuestros pecados y condenación. Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través de su bautismo, y creer en Él como nuestro Salvador es un acto justo de fe ante Dios. Debemos creer que el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz son los medios por los cuales Jesús lavó tus pecados y los míos y llevó su condenación, y que constituyen la palabra evangélica indispensable para nuestra salvación. Debes creer en la justa obra de salvación de nuestro Señor con acción de gracias. ¿Está usted de pie sobre su fe en el bautismo del Señor y su sangre? El Señor nos está diciendo a ti y a mí que creamos que Jesús es el Salvador de la humanidad. Debemos creer en Jesús como nuestro Salvador,
quien llevó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y murió en la cruz. Está escrito en Lucas 23, 35 al 38. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. El credo de los apóstoles, que tanto aprecian los descendientes de los reformadores protestantes de hoy, se originó en el credo de Nicea. Quedó fuera del credo de Nicea el hecho de que Jesús cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Como el credo de Nicea se ha transmitido intacto hasta el día de hoy y los cristianos creen en consecuencia, todos han conocido solo a Jesús crucificado como su Salvador. Este tipo de fe se coloca solo en la cruz, dejando de lado la obra de Jesús de llevar los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Hoy, los descendientes de los reformadores protestantes no conocen bien a Jesús, ajenos al hecho de que Él llevó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, derramó su sangre y murió en la cruz. Por lo tanto, ahora debemos reinsertar la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista en el credo de los apóstoles y volver a creer correctamente. Debemos predicar la verdad para que todos sepan que Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Si realmente creemos en Jesús como nuestro Salvador, tenemos el deber de reinsertar la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista en el credo de los apóstoles y creer en consecuencia, para que innumerables cristianos que viven en este mundo también puedan recibir la gracia de salvación para ser librados de sus pecados al conocer y creer en el bautismo de Jesús. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Debemos creer que fue para liberar a toda la humanidad que había caído en los pecados de este mundo y para poner fin a nuestros pecados y nuestro castigo por los pecados al ser bautizados por Juan el Bautista y crucificados hasta la muerte. Es por eso que Jesús llevó los pecados de este mundo sobre su cuerpo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista a la edad de 30 años. Fue a la cruz, fue crucificado y derramó su sangre hasta la muerte. Y Él ha permitido la remisión eterna de los pecados a todos aquellos que creen en su bautismo y su sangre. Jesús aceptó los pecados de toda la raza humana de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Fue crucificado, derramó su sangre y resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, de ahora en adelante, debemos creer en Jesucristo, quien vino a esta tierra por el agua y el Espíritu, y así debemos nacer de nuevo de nuestros pecados. El Señor es el Salvador de todos aquellos que creen en su obra del agua y su obra de la condenación de los pecados. Debemos ser creyentes en el bautismo y la sangre de nuestro Señor. Hay quienes en este mundo han estado escondiendo el hecho de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y estas personas representan a Jesús salvando a la humanidad en la cruz. Y hablan como si los que creen solo en la cruz fueran los únicos cristianos ortodoxos en esta tierra. Sin embargo, el Jesús revelado en las Escrituras está testificando que llevó y lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Los creadores del credo de Nicea en la antigüedad tardía no solo creían en Jesús crucificado como el Salvador, sino que también lo difundieron para que todos en el mundo también lo creyeran. Debido a que omitieron la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, y debido a que sus descendientes también enseñaron doctrinas basadas en el credo de Nicea para que nadie supiera sobre el bautismo de Jesús, innumerables personas en los últimos 1700 años vinieron a creer solo en la cruz como su salvación, incluso hasta el día de hoy. El credo de Nicea
promulgado en la antigüedad tardía, todavía está confundiendo a los cristianos de hoy con el Jesús crucificado, dejando de lado la verdad de que Jesús cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. De esta manera, los cristianos de hoy tienen una comprensión errónea de la verdad de la salvación, ya que malinterpretan que Jesús los salvó simplemente al derramar su sangre en la cruz. Se encuentran ofreciendo sus propias oraciones de arrepentimiento obsesivamente para tratar de lavar sus pecados cotidianos. Hay muchos líderes en las comunidades cristianas de hoy con un conocimiento espiritual tan defectuoso. Como no saben que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través de su bautismo, tampoco pueden predicarlo. Este es un problema aún más grave para los cristianos de hoy. Estos líderes están engañando a la gente, matando a las almas inocentes que no necesitan morir por sus pecados, mientras salvan a aquellos que no pueden ser salvados. Es porque Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, que derramó su sangre en la cruz y se sacrificó como propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo puede quedar fuera del credo de los apóstoles la verdad de este bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista? ¿Cómo puede alguien omitir la palabra del bautismo de Jesús y predicar solo a Jesús crucificado como Salvador? Ahora les estoy presentando y predicando lo que quedó fuera del credo de Nicea, la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Espero y ruego para que todos nosotros creamos ahora en la palabra del bautismo de Jesús escrita en ambos testamentos de la Biblia. El Antiguo Testamento nos muestra cómo las iniquidades de un pecador se transmitían a su animal de sacrificio a través de la imposición de manos. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos muestra cómo Jesús aceptó los pecados de este mundo sobre su cuerpo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. La imposición de manos del Antiguo Testamento y el bautismo del Nuevo Testamento están relacionados entre sí. Debido a que Jesús aceptó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, fue crucificado a muerte como consecuencia. Todos debemos comprender este hecho. Así como toda causa tiene un efecto, es porque Jesús llevó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, que pudo ir a la cruz y derramar su sangre. Así, debido a que Jesús asumió los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, fue crucificado, derramó su sangre en la cruz y resucitó de esta muerte, ahora se ha hecho posible que todos aquellos que creen en la palabra del bautismo de Jesús pasen sus pecados a Él. Como tal, si creemos en el bautismo de Jesús y su sangre como nuestra salvación, podemos recibir la remisión eterna de todos nuestros pecados. Los insto a todos a reconocer que Jesús ahora se ha convertido en nuestro Salvador a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y de su sangre en la cruz. El Señor no quiere nada de ti, sino que creas que el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre que Él derramó constituyen tu salvación. Jesús quiere que creas que Él ahora se ha convertido en tu propiciación eterna al cargar con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, siendo crucificado mientras cargaba con estos pecados y derramando su sangre. Los creadores del credo de Nicea descuidadamente omitieron la obra que Jesús, el Hijo de Dios, llevó a cabo al llevar los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y con este acto de omisión cometieron un grave pecado contra Dios. ¿Cómo se puede decir que fue solo un pequeño pecado omitir la palabra del bautismo de Jesús que lavó todos los pecados de la humanidad? Todos los seres humanos son poco más que meras criaturas que deben recibir la remisión de los pecados de Dios. A pesar de ello, los redactores del credo de Nicea lo completaron dejando de lado la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, y llamaron a todos a creer en este credo como si fuera el dogma fundamental del cristianismo. De esta manera,
engañaron a la gente para que creyera solo en la cruz de Jesús, haciendo imposible que incluso los cristianos de hoy se salven para siempre. Habían creado una religión como su instrumento político para cumplir sus propios propósitos. De hecho, fue mucho lo que ganaron con esto. Sin embargo, sus almas terminaron cometiendo el pecado de blasfemar al Espíritu Santo. Al omitir el bautismo de Jesús del credo de Nicea, buscaban alcanzar sus objetivos políticos. Probablemente no sabían qué pecado tan grave estaban cometiendo. Se puede decir que no persiguieron nada en sus vidas más que sus propios intereses políticos. Hoy en día, nunca debemos permitirnos cometer el mismo pecado contra Dios que cometieron estas personas. Jesús cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista cuando vino a esta tierra, y es absolutamente insostenible que creamos en Jesús dejando de lado esta obra del Señor. Dado el hecho de que aquel que juzga los pecados de todos es Dios, no podemos darnos el lujo de siquiera considerar tener algún tipo de fe que omita el hecho de que este Dios cargó personalmente con los pecados de la humanidad al ser bautizado. Los defensores del credo de los apóstoles dejaron de lado la obra que Jesús hizo al llevar los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y ocultaron esta obra de todos los demás que viven en este mundo. No debería haber nadie como ellos entre los cristianos de hoy. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, y si alguno de ellos comete tal pecado, será condenado por el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Si hay alguien en este momento que no cree en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, a pesar de conocer la razón del mismo, esa gente será maldecida para siempre para nunca recibir el lavado de sus pecados. Como sabemos, incluso cuando se trata de los cristianos de hoy en día, que son los descendientes de los puritanos, muchos de ellos creen y predican solo la sangre de Jesús en la cruz, dejando de lado el hecho de que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Son como los que inventaron el credo de Nicea, omitiendo el hecho de que Jesús cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Se han convertido en estafadores, engañando a otros para que no sepan que Jesús es el Salvador que llevó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y los llevó a la cruz. Las personas que hoy en día caen en el engaño de tales estafadores son miserables más allá de las palabras, porque no pueden ser limpiados de sus pecados. Al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús movió los pecados de este mundo de nosotros a su propio cuerpo, y debemos creer en este Jesús como nuestro Salvador, y debemos agradecer a nuestro Señor por esto. Aunque la historia del cristianismo abarca más de 2000 años, los cristianos de hoy en día todavía creen en Jesús crucificado como su Salvador, y como resultado se han convertido en meros practicantes de la religión mundana. Debido a que no creen en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, todavía viven como pecadores, incapaces de pasar sus pecados por fe. Entonces, se han convertido en hijos de la carne que no pueden dar ningún fruto del Espíritu Santo a pesar de su deseo. Los cristianos de hoy, especialmente los líderes de la Iglesia, han heredado una fe defectuosa que omitió la palabra del bautismo de lavamiento de los pecados, es decir, no creen que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y por eso no pueden nacer de nuevo y siguen siendo pecadores por mucho que crean en Jesús como su Salvador. En las comunidades cristianas de hoy, hay muchos líderes que enseñan a su congregación solo doctrinas teológicas y dejan de lado el bautismo de Jesús. Entonces, cuando sus seguidores creen en la palabra de la cruz predicada por ellos, sus pecados terminan aún permaneciendo en sus corazones, y estos pecados solo crecen para dar malos frutos. Estos líderes también creen en el credo de Nicea, perdiendo la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Debido a que han heredado la fe del credo de Nicea, que omitió el hecho de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista,
ellos también terminaron hablando solo de la cruz de Jesús. En resumen, los líderes cristianos de hoy se han convertido en meros líderes religiosos, predicando solo la cruz de Jesús a su congregación. Por lo tanto, la doctrina de la cruz, en la que creen y predican, envuelve a sus oyentes en la religión mundana porque no es la palabra del bautismo del Señor. Y estos líderes se han convertido en entrenadores religiosos, moldeando a su congregación en seguidores dóciles que ofrecen sus servicios, diezman y se dedican fielmente a su propia iglesia hasta la muerte, habiendo omitido la obra que Jesús llevó a cabo al ser bautizado por Juan el Bautista y así llevar los pecados de este mundo. No creen en esta obra ni la predican a su congregación. Por lo tanto, si quieren ser lavados de sus pecados, deben aceptar a Jesús en sus corazones y creer en Él como lo hacemos nosotros, que Jesús es el Salvador que se sacrificó como nuestra propiciación a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz. ¿Por qué sigue siendo un pecador a pesar de creer en la sangre de Jesús? ¿Cuál es la razón por la que sigue siendo un pecador a pesar de creer en la sangre de Jesús? Es porque cuando se trata de creer en Jesús como el Salvador, conoces y crees solo en la palabra de la cruz. Si todavía eres un pecador incluso después de creer en Jesús como tu Salvador, es porque insistes obstinadamente en creer solo en la sangre de Jesús crucificado, dejando de lado el hecho de que Él cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. ¿En qué estás confiando ahora? ¿Estás tratando de encontrar la convicción de tu salvación creyendo en las ideas de algunos teólogos? Para plantear esa pregunta de otra manera, ¿crees que Jesús te ha salvado simplemente por ser crucificado, todo porque crees en el credo de Nicea que está en la raíz del credo de los apóstoles que conoces y en el que crees hoy? ¿Por qué debes seguir siendo un pecador a pesar de profesar creer en Jesús como tu Salvador? Es porque confías y crees en el credo de Nicea más que en la palabra de Dios. Lo que debes darte cuenta aquí es que las afirmaciones hechas por los teólogos hoy no son más que doctrinas teológicas y también son palabras de seres humanos que son meras criaturas. En contraste, la palabra de las Escrituras es la palabra de Dios. Entonces, ¿a cuál de estas dos palabras deberías aferrarte y creer? Les pido que piensen largo y tendido sobre esto, y espero y ruego para que decidan sabiamente creer en el Señor Jesús, quien ha borrado los pecados de este mundo con su bautismo. Todos los creyentes cristianos de hoy deben recuperar y creer de nuevo en la verdad omitida en el credo de Nicea, que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Entonces podrán recibir la remisión de los pecados a través de su fe en la salvación del lavamiento de los pecados que nuestro Señor ha cumplido. Cuando crees en la palabra del bautismo de Jesús, a través del cual Él llevó los pecados de este mundo, es entonces cuando todos tus pecados pasan al cuerpo de Jesús. Mueres con Jesús y vives de nuevo con Jesús. Entonces puedes darte cuenta claramente por qué Jesús fue bautizado y por qué tuvo que ser crucificado. Cuando creíste por primera vez en Jesús como tu Salvador, deberías haberte dado cuenta del hecho de que Él cargó con todos tus pecados y los míos de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, y deberías haber creído en esto junto con la sangre que Jesús derramó sobre la cruz. Si hubieras hecho esto, todos los pecados que había en tu corazón habrían pasado el cuerpo de Jesús y habrías podido nacer de nuevo por la fe. Sin embargo, debido a que has creído hasta ahora solo en la cruz de Jesús, tu fe actual no reconoce que Jesús cargó con todos nuestros pecados de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, tal y como se dejó fuera del credo de Nicea. Entiendo que algunos de ustedes podrían estar preocupados de terminar con la fe equivocada si abandonan su fe actual ahora y creen en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Sin embargo, no te preocupes.
y te insto a ser salvo de todos los pecados al creer en la palabra del bautismo que el Señor recibió y la sangre que derramó por ti. Este tipo de fe es normal. No hay absolutamente nada de malo en creer de todo corazón en la verdad de que Jesús cargó con nuestros pecados a través de su bautismo y su sangre. Por el contrario, está mal no creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, así que les insto a que se den cuenta de esto. Den la vuelta y crean ahora en la palabra del bautismo de Jesús y su sangre en la cruz. Entonces el Señor se regocijará contigo por creer en el bautismo y la sangre de Jesús. Esto se debe a que Jesús es el Salvador que llevó tus pecados y los míos de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre. Por lo tanto, todos debemos darnos cuenta aquí de que el Señor se regocija cuando creemos que la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y de la cruz es la obra por la cual el Señor tomó nuestros pecados y cargó con su condenación. Como hasta ahora has creído en la palabra que falta el bautismo de Jesús, has conocido apenas la mitad del Evangelio. Así que espero y ruego para que ahora dejes de causar dolor en el corazón del Señor al decir que has sido salvado de todos tus pecados al creer solo en la cruz de Jesús. Eso es porque aquellos que solo creen en la sangre derramada en la cruz son siempre pecadores. Los siervos de Dios en la iglesia primitiva, como el apóstol Pablo y Pedro, también fueron salvos de todos los pecados de este mundo al creer en Jesús como su Salvador, quien cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz, y llevaron a cabo su ministerio obedientemente por esta fe hasta el día en que se encontraron con el Señor. Sin embargo, un emperador romano de la antigüedad tardía encabezó el esfuerzo por distorsionar la fe de los apóstoles al promulgar el credo de Nicea y omitir la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. La fe que inventó con el credo de Nicea no era la fe de los apóstoles de la iglesia primitiva, ni era una fe que agradaba al Señor, sino que era una fe completamente diferente y defectuosa. Es a partir de entonces que estuviste condenado a perderte las bendiciones de bautismo de Jesús a pesar de creer en Él. Si crees en la cruz sin incluir el bautismo de Jesús, solo puede significar que estás viviendo como un practicante de la religión mundana. Cuando miro a los cucos, me acuerdo de aquellos que afirman que el cristianismo de hoy es su religión nacional mientras omiten la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Los cucos son parásitos de cría que ponen sus huevos de manera oportunista en los nidos de otras aves cuando se reproducen. En lugar de criar a sus crías ellos mismos, dejan que otras aves los críen. Una vez que nace en el nido de otra ave, el polluelo de cuco crece rápidamente y empuja a los otros polluelos del ave huésped fuera del nido para lograr su objetivo. Los que hicieron el credo de Nicea hicieron algo similar. Los santos de la iglesia primitiva creían de todo corazón en la remisión y expiación de los pecados cumplida a través del bautismo de Jesús y su cruz. Sin embargo, los participantes que asistieron al primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, produjeron el credo de Nicea y omitieron la palabra del bautismo de Jesús. Es por este credo que cada cristiano hoy en día es incapaz de conocer la verdad del bautismo de Jesús. Los redactores del credo de Nicea dejaron fuera la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista de la fe de los apóstoles de la iglesia primitiva y crearon una religión universal adecuada a su gusto. Como resultado, todos los cristianos hasta el día de hoy llegaron a creer en Jesús crucificado, omitiendo la palabra del bautismo de Jesús y terminaron cayendo en la religión que cree solo en su cruz. Los cristianos desde entonces han ignorado el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y es por eso que ahora están tratando de lavar sus pecados con sus propias oraciones de arrepentimiento. Se han convertido en meros practicantes de la religión mundana. Hoy, los creyentes protestantes de todo el mundo tampoco tienen idea de que han sido engañados por el credo de Nicea.
Entonces, ellos también se han convertido en practicantes religiosos que confían solo en la cruz de Jesús. Los cristianos en estos días ignoran por completo que la palabra de la cruz en la que creen únicamente como su salvación, en realidad está perdiendo la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Esto se debe a que los líderes de la Reforma en el siglo XVI no pudieron escapar del credo que creía solo en la cruz. Lejos de eso, lo embellecieron con las doctrinas teológicas de su propia creación y engañaron a más cristianos para que creyeran solo en la cruz. Es por eso que los creyentes protestantes terminaron con la misma fe que los católicos. Piensan que es una vida cristiana completamente normal vivir como un pecador a pesar de creer en la palabra de la cruz de Jesús. Cuando a los líderes de la iglesia de hoy que piensan y creen así, alguien en algún lugar les dice que Jesús cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, dicen que eso no es cierto, e incluso blasfeman contra el Espíritu Santo. Enseñando solo la cruz, persiguen a los que creen en el Señor Jesús como su Salvador, quien tomó sus pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y cargó con su condenación. Son completamente ignorantes del bautismo de Jesús. Aquí hay que darse cuenta de que los cristianos de hoy que creen ciegamente ni siquiera saben que están cometiendo el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Los cristianos en estos días asienten con aprobación cuando alguien dice que todavía es un pecador a pesar de creer en Jesús, alabando la fe de esas personas. No saben que Jesús cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Todo lo que conocen es solo la cruz, y no saben nada acerca de cómo los pecadores nacen de nuevo. Entonces, tratan de lavar sus pecados con sus propias oraciones de arrepentimiento. No es por humildad que se confiesan verdaderamente pecadores, sino porque no pueden escapar de sus pecados, porque creen solo en Jesús crucificado. Al creer ciegamente en Jesús como su Salvador, se han convertido definitivamente en pecadores. Tales cristianos son pecadores a los ojos de Dios porque creen, según el credo de Nicea, que un antiguo emperador romano hizo para perseguir los deseos de su carne, mientras omitía la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, habiendo sido también engañados por aquellos que creen solo en la cruz. Ellos también creen solo en la cruz como su salvación y en consecuencia siguen siendo pecadores junto con sus engañadores. Si ahora está haciendo la misma confesión de fe que estas personas, entonces debe darse cuenta de que usted también es alguien que cree solo en el credo de Nicea y no conoce la obra del bautismo de Jesús. Por lo tanto, tales personas deben darse cuenta del hecho de que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió, creer en Él y ser perdonados de sus pecados por esta fe. Esto, sin embargo, no significa que estoy negando la sangre de Jesús en la cruz, porque el derramamiento de sangre de Jesús es una consecuencia del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Así que espero que nadie me malinterprete y empiece a difundir falsos rumores sobre mí. Es muy importante que reconozcamos que algunos cristianos ahora no son diferentes de los idólatras que adoran la religión de este mundo, porque niegan la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús es el Señor que ahora te ha salvado a ti y a mí al ser bautizado por Juan el Bautista, llevar los pecados de la humanidad sobre su cuerpo y ser crucificado. Tú y yo debemos creer en este Jesús que fue bautizado por Juan el Bautista por nosotros y así lavar nuestros pecados. Para repetirlo, debes darte cuenta de que los cristianos de hoy siguen siendo pecadores porque desde el día en que se promulgó el credo de Nicea hasta ahora, han creído en un evangelio al que le falta la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Debes reconocer que no has sido capaz de pasar los pecados de tu corazón a Jesús, armarte de valor una vez más y creer que Jesús aceptó tus pecados y los míos de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y llevó estos pecados del mundo a la cruz.
Sepa que esta es su última oportunidad de agradar con fe a Jesús, quien nos ha salvado de los pecados de este mundo, y no la pierda. Les ruego que se den cuenta de que su salvación se cumple a través del bautismo del Señor y su sangre. Cuando Jesús fue crucificado, en sus manos y pies para derramar su sangre hasta la muerte, se erigieron 3 cruces en el monte Gólgota. Debes saber que Jesús fue crucificado por el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Debido a que Jesús estaba cargando los pecados de este mundo en su propio cuerpo, él mismo fue crucificado, derramó su sangre y murió por nosotros. Que todos nos demos cuenta y creamos este hecho. Que todos seamos así salvos de nuestros pecados para siempre. Está escrito en el libro de Isaías del Antiguo Testamento: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Este pasaje es la palabra que da testimonio de la obra del Señor. En el momento de la crucifixión de Jesús, los soldados se burlaron aún más de él, diciéndole: si tú eres el Cristo enviado por Dios, sálvate a ti mismo. ¿No dijiste que eras el Hijo de Dios? Si eres el Rey de Reyes, el Creador y el Salvador, entonces sálvate tú primero. Lo ridiculizaron así. Aún así, Jesús todavía soportó tales humillaciones para poder encargarse de todos los pecados de este mundo. Es por el bautismo que recibió de Juan el Bautista que ahora estaba siendo crucificado y derramando su sangre hasta la muerte. Por lo tanto, debemos darnos cuenta y creer que ahora podemos recibir la remisión eterna de los pecados a través de la obra del bautismo de Jesús y su cruz. Que Jesús fue bautizado y cargó con la condenación de los pecados de la humanidad al ser crucificado significa que nuestro Señor se sacrificó como nuestra propiciación en tu lugar y en el mío. Debemos ser salvos de todos nuestros pecados al creer en el bautismo de Jesús y su sangre para que podamos alabar a nuestro Señor. Y esta es la fe correcta que debemos tener. Por lo tanto, todos debemos creer en el hecho de que cuando el Señor vino a este mundo, Él cargó con los pecados de cada pecador en este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Y también debemos darnos cuenta y creer que el Señor se ofreció como propiciación por nuestros pecados. Todos debemos reconocer hasta ahora que el sacrificio de Jesús, quien se ofreció a sí mismo como propiciación por nuestros pecados, fue para nuestra salvación. Alcanzamos la salvación solo si sabemos y creemos que el bautismo de Jesús y su sangre fueron para ofrecer el sacrificio de nuestra expiación. Podemos recibir la vida eterna solo creyendo que Jesús se convirtió en nuestra propiciación eterna con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz. Debido a que Jesús aceptó los pecados de este mundo de una vez por todas en su propio cuerpo a través de su bautismo, Él fue a la cruz y se hizo a sí mismo el cordero del sacrificio por nuestros pecados. Para todos los que ahora creemos que Jesús se sacrificó como propiciación por la humanidad con su bautismo y sangre, Él nos ha salvado de todos nuestros pecados de una vez por todas. Así que alabemos todos a nuestro Señor, porque creemos que Él es nuestra preciosa propiciación. ¡Aleluya! Jesucristo nuestro Señor es el Hijo de Dios, y como el Cordero de Dios, cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Fue crucificado hasta la muerte y así completó su obra de salvación de una vez por todas para liberar a todos los creyentes de sus pecados. Por eso Juan el Bautista, que bautizó a Jesús, pudo dar testimonio y decir: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Como sabemos, Jesús es el Hijo de Dios a quien Dios Padre envió a esta tierra, y también es el Cordero enviado a esta tierra por Dios. Él es aquel que cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Los cargó hasta la cruz y así ha cumplido nuestra salvación. Debido a que Jesucristo cargó con los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, llevó los pecados de este mundo a la cruz.
fue crucificado y derramó su sangre hasta la muerte, completando así su obra de salvación de una vez por todas y liberando a todos los pecadores de todos sus pecados como su Salvador. Jesús es el Cordero de Dios, y Él es el Salvador que cargó con los pecados de cada pecador en este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y murió por ellos. Así, el justo Jesús fue bautizado y crucificado para convertirse en tu Salvador y el mío, y ha dado la remisión eterna de los pecados y la vida eterna a todos los que creen en la salvación que Él nos ofrece. Él ha bendecido a todos los que ahora creen en este hecho para recibir la salvación y la vida eterna. Creamos todos en el bautismo que recibió nuestro Señor y en la sangre que derramó por nosotros, y confirmemos con esta fe nuestra remisión de los pecados. Demos gracias a nuestro Señor y glorifiquémosle. El Señor ahora nos ha dado tales bendiciones de salvación a través del sacrificio que hizo por nosotros con su bautismo y su sangre. Creamos en el bautismo que el Señor recibió y en la sangre que derramó por nosotros, y por esta fe recibamos y disfrutemos la paz y la gracia de la salvación que el Señor está derramando en nuestros corazones. Y por esta fe recibamos también nosotros el don de la remisión de los pecados y el Espíritu Santo que nuestro Señor nos está ofreciendo. Y démosles gracias por ello. Como nuestro Salvador eterno en esta tierra, Jesús ahora nos está bendiciendo a todos. Creamos ahora en el sacrificio de expiación que Jesús ofreció con su bautismo y su sangre para nuestra salvación. Agradezcámosle por ello y aceptemos en nuestros corazones por fe. Con nuestra fe, demos gracias al Señor por bendecirnos para ser salvos para siempre. Así como cada alimento tiene una vida útil, también su fe tiene una vida útil. Estoy seguro de que todos saben que cada alimento tiene una vida útil. Debe darse cuenta de que su fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz también tiene una vida útil. Incluso si crees ahora que has sido lavado de todos tus pecados al creer solo en la palabra de la cruz, después de que pase una década, podrás ver que esta fe tuya está a punto de expirar. Esto es porque no tienes fe tanto en el bautismo de Jesús como en su sangre en la cruz. ¿Cuál es la fe que nos permite nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como nos dijo Jesús en la Biblia? Es la fe en la verdadera salvación que Jesús ha cumplido al llevar los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y al derramar su sangre sacrificial en la cruz por nuestros pecados en nuestro lugar. Por eso digo que aunque ahora creas que solo la cruz es tu salvación, las emociones que sientes por esta fe no pueden durar tanto. Tu creencia de que el Señor derramó su sangre en la cruz por tus pecados está impulsada emocionalmente y, por lo tanto, su vida útil se acortará cada vez más a medida que pase el tiempo y finalmente desaparecerá. Debido a que tal fe está arraigada en sus propios sentimientos emocionales sobre el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, está destinada a desvanecerse con el tiempo. Los cristianos que tienen este tipo de fe creen emocionalmente en la cruz de Jesús y se sienten en deuda con ella, y como han sido engañados por sus propias emociones, piensan que creen en el Señor como su Salvador. Sin embargo, con el paso del tiempo, su fe en Jesús impulsada emocionalmente llegará a su límite y finalmente dejarán de creer en Él. Si quieres conocer y creer correctamente en Jesús como tu Salvador, primero debes usar tu facultad intelectual para comprender la salvación que Jesús ha realizado con su bautismo y su sangre en la cruz. Primero debes entender cuándo, dónde y cómo Jesús movió tus pecados de ti a Él mismo, y luego creer basado en este entendimiento. Cuando creyó por primera vez en Jesús como su Salvador, ¿lo hizo sabiendo cuándo y cómo Jesús aceptó nuestros pecados en su propio cuerpo? Para que tengas la fe para nacer de nuevo del agua y el Espíritu, debes captar la verdad de que Jesús tomó tus pecados y los míos a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y cargó con la condenación de nuestros pecados al derramar su sangre y muriendo en la cruz. Solo cuando entiendas esta verdad
podrás tener la fe para nacer de nuevo. Si no conoces el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y ha pasado suficiente tiempo desde que creíste por primera vez en su sangre en la cruz, entonces, a estas alturas, los efectos de la fe que pusiste por primera vez en su sacrificio en la cruz se estarían estrellando. Si tengo razón en el pronóstico de tu fe, a estas alturas las creencias que tuviste todo este tiempo se habrían ido. La alegría comenzaría a desvanecerse de tu corazón para que la tristeza y la depresión se apoderaran de él, y estarías viviendo en una oscuridad aún mayor como pecador ante el Señor. Es por eso que Dios nuestro Padre nos está diciendo ahora que nazcamos de nuevo creyendo en el bautismo y la sangre de su Hijo Jesús. Esto significa que debemos creer que Jesús ofreció el sacrificio de nuestra expiación con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz. En todas partes de la Biblia, el Señor nos dice repetidamente que debemos saber y creer en su bautismo y su sangre en la cruz. La fe que debemos tener ante el Señor es la fe en el bautismo de Jesús y su sangre. Sin embargo, debido a que solo crees en la cruz, la vida útil de esta fe casi ha terminado. Dios Padre nos está diciendo que la verdad del bautismo y la sangre de su Hijo es ahora nuestra salvación. Él está diciendo que tu alma todavía está atada por tus pecados porque no crees que la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista es la palabra de salvación que puede lavar tus pecados. Tú y yo creemos en Jesús como nuestro Salvador, pero si estás tratando de ser salvado de tus pecados, creyendo solo en Jesús crucificado sin el bautismo que Él recibió de Juan el Bautista, entonces debes dar la vuelta ahora a esa fe religiosa, creer en el bautismo que nuestro Señor recibió y en la sangre que derramó, y ser lavado de sus pecados. Tu fe actual es como la fe de Constantino y sus seguidores en el primer concilio de Nicea, quienes omitieron la palabra de que Jesús cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Tienes que darte cuenta de que se les ocurrió el credo de Nicea y te transmitieron su fe. Has creído como ellos hasta el día de hoy, pensando que la fe en la cruz, solo como se manifiesta en el credo de Nicea, es la fe que te salva. Pero ahora que ha pasado mucho tiempo, te estás dando cuenta de que todos tus efectos se han desaparecido. El poder de todas las religiones, creencias y doctrinas creadas por el hombre está destinado a desvanecerse y desaparecer con el paso del tiempo. Tu fe actual en solo la cruz es tal que cuanto más tiempo pase, más se desvanecerán sus efectos y se desaparecerán de tu corazón. Si has creído en Jesús y lo has seguido poniendo tu fe solo en la cruz como se manifiesta en el credo de Nicea hecho por el hombre, entonces esta fe habría sido suficiente para convertirte en un practicante religioso mundano que, habiéndose convertido a sí mismo en pecador, trata de lavar sus pecados todos los días. Si, en cambio, has creído en la palabra del bautismo y de la sangre de Jesús, entonces te habrías salvado de todos tus pecados. Esta fe estaría brillando aún más con el paso del tiempo y estarías orgulloso de verte difundiendo esta luz de salvación a los demás. Sin embargo, trágicamente, tantos cristianos en nuestros últimos 1700 años han creído solo en la cruz como su salvación, dejando de lado la palabra del bautismo de Jesús. Es debido a que están parados en este tipo de fe que están pereciendo como pecadores junto con aquellos que distorsionaron el verdadero evangelio. Incluso en este mismo momento, hay innumerables personas que están construyendo el fundamento de su fe sobre un credo al que le falta la palabra del bautismo de Jesús. Me rompe el corazón ver esto. Al final, si queda algún pecado en tu corazón, es porque no pudiste hacer la conexión entre el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz y creer en ambos como una sola salvación. Debido a que muchas personas eran tan ignorantes de la palabra del bautismo de Jesús que fue dejada fuera del credo de Nicea, no pudieron evitar creer que solo la sangre en la cruz era su única salvación. Tal tragedia no solo nos ocurrió a nosotros hoy en día, sino también a los reformadores protestantes en el siglo XVI.
heredando por completo la misma fe católica solo en la palabra de la cruz. Terminaron propagando esta fe en toda la cristiandad actual y convirtieron a todo cristiano en un pecador que cree en Jesús. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento registran primero la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Escriben que Jesús llevó los pecados de este mundo de una vez por todas sobre su cuerpo al ser bautizado. A pesar de esto, el emperador Constantino omitió la palabra del bautismo de Jesús del credo de Nicea, engañando a todos a creer solo en la crucifixión de Jesús, e incluso los reformadores protestantes heredaron esta fe en su totalidad. Por eso los protestantes de hoy, que son sus descendientes, han llegado a confesarse pecadores que se han salvado creyendo solo en la cruz de Jesús. Así, porque los reformadores protestantes del siglo XVI enseñaron a sus seguidores a creer en la palabra de la cruz como su salvación, aún hoy, todo creyente protestante sigue siendo un pecador con un corazón culpable a pesar de creer en Jesús. Por lo tanto, es absolutamente imperativo que creamos tanto en el bautismo de Jesús como en su sangre en la cruz, como un solo conjunto, y así resolver el problema de nuestros pecados. Lo que debemos comprender claramente aquí es que si usted y yo creemos en Jesús sin siquiera entender el significado de su bautismo, entonces no podemos ser lavados de todos nuestros pecados solo con su sangre. Aquellos que creen solo en la cruz de Jesús no han sido salvados de sus pecados y solo están llevando una vida religiosa en el mundo. Con su bautismo y su sangre en la cruz, Jesús ha lavado todos nuestros pecados para siempre y de una vez. Cuando creemos en esta verdad de la salvación, podemos recibir la remisión de los pecados en nuestros corazones y encontrar la paz. Esto significa que Dios Padre hizo que su Hijo Jesús cargara con nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado, derramar su sangre y morir en la cruz y resucitar de entre los muertos de nuevo. Y Dios ha salvado así para siempre a los que creen hoy en Jesús como su Salvador de todos los pecados del mundo. En resumen, nuestra salvación se cumplió con el bautismo de Jesús, nuestra propiciación, junto con su cruz. El bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista tiene los mismos atributos que la imposición de manos en el Antiguo Testamento, a través de la cual las iniquidades de los pecadores pasaban al animal sacrificado en el tabernáculo. Así como los pecadores en el Antiguo Testamento pasaban sus pecados al animal de sacrificio, poniendo sus manos sobre su cabeza, Jesús aceptó todos tus pecados y los míos de una vez por todas a través del bautismo que le dio Juan el Bautista. Luego fue crucificado y murió en nuestro lugar, haciendo así posible que seamos liberados de nuestros pecados. Al cargar con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, siendo crucificado y derramando su sangre en la cruz y resucitando de entre los muertos, Jesús pudo darnos la remisión eterna de los pecados a ti y a mí, que ahora creemos en esta verdad de salvación. El Señor mismo fue bautizado por Juan el Bautista para tomar nuestros pecados de una vez por todas, hizo la expiación de nuestros pecados derramando su sangre y muriendo en la cruz, resucitó de entre los muertos para sanar a los creyentes y por lo tanto se ha convertido en nuestro eterno Salvador. Él es el Salvador que nos ha librado de todos los pecados. El verdadero arrepentimiento que debemos dar ante Dios. El arrepentimiento que todos debemos dar ante Dios se basa en el deseo de hacer frente a todos nuestros pecados, poniendo nuestra fe en el bautismo de Jesús y su sangre. Este es el verdadero arrepentimiento. Este tipo de arrepentimiento se basa en la fe en el bautismo de Jesús y su sangre sacrificial en la cruz. Al creer en la verdad de la salvación, podemos ser salvados de todos nuestros pecados. Que debamos arrepentirnos de verdad para ser salvos de todos nuestros pecados no significa en absoluto que usted y yo nos salvemos de nuestros pecados al ofrecer nuestras propias oraciones de arrepentimiento. Tu verdadero arrepentimiento ante Dios es posible solo si crees en la palabra que te aparta del camino equivocado en el que has estado hasta el día de hoy. Es decir, la verdadera palabra del Evangelio que te hace creer en el bautismo y la sangre de Jesús.
Volver y creer en el bautismo que Jesús recibió para llevar nuestros pecados y su sangre es lo que significa tener la fe del verdadero arrepentimiento. Tener esta fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre es tener fe en la justicia del Señor que nos ha salvado de todos nuestros pecados. Y volver a nuestro Señor de una vez por todas por esta fe es lo que significa el verdadero arrepentimiento. El Señor llevó los pecados de la humanidad de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Fue crucificado mientras cargaba con estos pecados del mundo, derramó su sangre y resucitó de entre los muertos. Creer en este Señor como tu Salvador ahora y ser lavado de todos los pecados de tu corazón es tener la fe del verdadero arrepentimiento. El Señor aprueba a estas personas de fe por arrepentirse de la manera correcta. Por lo tanto, todos nosotros debemos creer que el Señor tomó nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado y con esta sangre llevó el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar. Y por esta fe debemos arrepentirnos verdaderamente y volver a nuestro Señor. Arrepentirse verdaderamente es dar la vuelta a la obra malvada del emperador Constantino, que dejó fuera la obra del bautismo de Jesús del credo de Nicea y nos engañó para creer solo en su cruz. Creer que Jesús tomó los pecados de toda la humanidad de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y llevó el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar con la sangre que derramó en la cruz y ser salvos de todos nuestros pecados por esta fe en el Señor. Son esas personas las que el Señor aprueba por arrepentirse verdaderamente. Entonces, si deseamos arrepentirnos verdaderamente ante el Señor, tengamos la fe que lava todos los pecados de nuestro corazón con su bautismo y su sangre. Entonces, el Señor aprobará tu fe y la mía. Creamos en el sacrificio que el Señor hizo como propiciación por nuestros pecados al ser bautizado y derramar su sangre en la cruz, y ahora seamos lavados de todos nuestros pecados de una vez por todas por la fe. El Señor entonces nos dirá que nos hemos arrepentido de verdad. Si ahora te estás embarcando en el camino para creer en Jesús como tu Salvador, pero alguien te está señalando que en realidad te estás dirigiendo a la religión mundana, debes dar la vuelta al camino equivocado. Debes hacer esto si puedes dejar de creer solo en la cruz de Jesús y creer en cambio en la salvación que Jesús ha cumplido con su bautismo y su sangre en la cruz, y así tener la fe que te permite ser lavado de tus pecados. Quizás se pregunte si realmente debe hacer esto, pensando que la diferencia entre la fe en solo la cruz y la fe en el bautismo y la sangre del Señor es de papel. Sin embargo, ese no es el caso en el reino de la verdad. Es esta pequeña diferencia la que te salva la vida. Podemos ser lavados de todos nuestros pecados al poner nuestra fe en el bautismo de Jesús y su sangre. Es después de esto que el Espíritu Santo desciende sobre ti y puedes tener su guía para aprender cómo los nacidos de nuevo viven su fe. En las iglesias mundanas, a las personas se les enseña que sus pecados son borrados si ofrecen oraciones de arrepentimiento a Jesús. Este tipo de creencia es una creencia mundana y religiosa. Sin embargo, si nos alejamos de nuestro camino equivocado y creemos en el verdadero bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y en la sangre que Él derramó, entonces podemos tener la fe para caminar por el camino correcto de la verdad. Para que nos arrepintamos genuinamente ante nuestro Señor, debemos creer que Jesús cargó con los pecados de este mundo y soportó su castigo con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre. Y esto es lo que significa arrepentirse verdaderamente. La verdad real de la salvación que debemos creer es el bautismo de lavamiento de los pecados a través del cual Jesús llevó tus pecados y los míos de una vez por todas. La muerte que Él sufrió en la cruz como castigo de nuestros pecados para ser condenados por ellos y su resurrección. Y es a través de la fe en esa verdad que recibimos la salvación y la vida eterna. Con la obra de su bautismo, Jesús tomó los pecados de este mundo de una vez por todas, fue crucificado, derramó su sangre y murió en la cruz, y así ha bendecido a quienes creemos en Él como nuestro Salvador para alcanzar la salvación de los pecados de este mundo.
La palabra de la Escritura te está diciendo ahora que Jesús pudo cargar con todos tus pecados y los míos de una vez por todas, gracias a la obra del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y que Él es el Señor viviente que nos ha salvado a ti y a mí de todos los pecados de este mundo al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. La Biblia le está diciendo a toda la raza humana que el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó constituyen la verdad de la salvación, de que el Señor cargó con tus pecados y los míos y los lavó de una vez por todas. Creo que Jesús es el Señor que ha salvado a sus creyentes de los pecados del mundo y de la condenación al tomar sus pecados y los míos a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y soportar su condenación al sufrir el castigo de la muerte en la cruz. Todos debemos creer en la palabra de lavamiento de los pecados cumplida con la obra del bautismo que el Señor recibió por nosotros, y al mismo tiempo creer también en la justicia del Señor que pagó la paga de nuestros pecados en la cruz. Esto se debe a que Jesús ahora nos ha salvado de todos los pecados del mundo a través de la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre. En mi pasado, antes de nacer de nuevo, luchaba toda una semana para preparar un solo sermón, pero ya no lucho así. Esto es porque Dios es mi Padre, el Espíritu Santo mora en mí y tengo en mí la palabra del bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista para salvarme de los pecados de este mundo y su sangre en la cruz. Así que simplemente predico esta palabra. Cuando mi corazón tiene fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre, ¿qué puede hacerme volver a ser un pecador como lo era antes? Satanás solía acusarme de pecaminoso, pero fue expulsado de una vez por todas gracias al bautismo del Señor y su sangre. Mis pecados solían atormentarme mucho en el pasado, pero ahora Jesús me ha salvado de mis pecados a través de su bautismo y su sangre en la cruz. Entonces, ¿quién puede decir que tengo algún pecado? Con esta fe mía, doy gracias al Señor por haber borrado todos mis pecados al ser bautizado y derramar su sangre. ¡Aleluya! Estoy predicando acerca de su salvación por la fe, no según ninguna doctrina teológica, sino según la palabra de Dios, donde está escrito el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz. Creo absolutamente que nuestro Señor te ha salvado de los pecados del mundo a través de su bautismo y sangre. Tú también puedes testificar que has sido perdonado de los pecados de tu corazón por la fe, porque crees en la justicia de la salvación que Jesús ha cumplido con su bautismo y su sangre. Por eso estamos juntos difundiendo el bautismo de Jesús y su sangre a todos en el mundo entero. Y tenemos innumerables testigos trabajando con nosotros. Estamos escuchando testimonios de salvación de cientos de personas por día en todo el mundo y actualizaciones de los ministerios de nuestros compañeros de trabajo, y estamos compartiendo comunión con ellos. Ahora hay muchas personas de fe en todo el mundo que creen en el bautismo del Señor y su sangre. Las personas que ahora creen en este evangelio viven en casi 200 países. Jesús le dijo a Pilato: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. En cuanto al bautismo de lavamiento de nuestros pecados y su sangre y muerte que cumplieron la condenación de los pecados, Jesús nos está diciendo: mi bautismo es el bautismo de salvación que os doy y mi muerte en la cruz es el castigo de tus pecados. Que Jesús fuera bautizado y crucificado hasta la muerte cuando vino a esta tierra significa que cargó con los pecados de la humanidad y fue condenado por ellos. Fue para salvarnos de los pecados de este mundo de una vez por todas que Jesús fue bautizado y derramó su sangre en la cruz. Y esta obra es la evidencia de que Jesús es el Salvador de todos nosotros, sus creyentes. De ahora en adelante, todos aquellos que creen en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz son salvos de todos sus pecados, sin importar quiénes sean. Con nuestra fe en la palabra del bautismo que Jesús recibió, podemos ser lavados de nuestros pecados, y al creer en el Señor que pagó la paga de nuestros pecados con su sangre, ahora podemos decir que somos justos sin ningún pecado. ¿No es esto cierto?
Todo el mundo puede salvarse de todos sus pecados y convertirse en una persona justa al creer en la obra que el Señor llevó a cabo al llevar los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y ser crucificado. Es cuando escuchamos atentamente la palabra del bautismo del Señor y su sangre que podemos verdaderamente alcanzar la fe que lava nuestros pecados. En este momento, tú y yo no sabemos cuándo Jesús regresará a esta tierra. Nadie sabe si Jesucristo regresaría a este mundo en 50 o 500 años. Pero hay una cosa que todos sabemos claramente. Jesús es ahora el Salvador de sus creyentes, porque Él fue crucificado cargando con los pecados de este mundo que Él cargó al ser bautizado por Juan el Bautista, y todo aquel que crea en esto será salvo de los pecados del mundo. Antes de que el Señor regrese a este mundo, el anticristo, el enemigo de Dios, vendrá primero. El Señor dijo que Él dará a conocer esto a los hijos de la luz. Dijo que cuando Jesús regrese a este mundo, el mundo entero estará lleno de aquellos que conocen y creen en el bautismo del Señor y su sangre en la cruz. Habrá más y más creyentes en todo el mundo que compartan la misma fe con nosotros. Estos signos ya son evidentes en todos los países. En estos últimos tiempos, ¿qué te sucederá si pereces sin que tus pecados sean tratados con el bautismo de Jesús y su sangre? Espero y ruego para que no permitas que esto te suceda. Los terremotos y las enfermedades se extenderán por todo el mundo. Las amenazas de guerra se ciernen sobre cada nación, y feroces tormentas de viento como tornados e incluso peores desastres naturales ocurrirán con frecuencia. En medio de todo esto, la ciencia seguirá avanzando para tratar de abordar los problemas que enfrenta la raza humana, pero no podrá lograrlo. Y muchos mentirosos en las comunidades cristianas desafiarán el evangelio dado por Dios del agua y el Espíritu y su autoridad. Aquellos que no creen en el bautismo de Jesús y su sangre con sus corazones habrán sido tomados por malos espíritus. Con espíritus inicuos entrando en sus corazones, se habrán unido con el maligno Satanás y serán maldecidos para sufrir por esto. Debes asegurarte de que para cuando sucedan tales cosas, ya seas parte del pueblo de Dios que ha recibido el lavado de los pecados al creer en el bautismo de Jesús y su sangre. Esta era presente puede muy bien ser el final de los buenos tiempos para este mundo, pero, por supuesto, nadie sabe todavía cuándo llegará este final. Solo el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz harán que la fe de sus creyentes sea perfecta y mantenga sus corazones firmes. Creo que el anticristo aparecerá antes de la segunda venida de Jesucristo y el martirio de los justos precederá su regreso. Como está escrito en el libro de Apocalipsis, creo que después de esto escucharemos el sonido de la trompeta del regreso del Señor. No me importa exactamente cuándo el Señor regrese a esta tierra. Eso es porque creo que Jesús, nuestro Salvador, llevó los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, que fue crucificado, derramó su sangre y murió en la cruz, diciendo, consumado es, y resucitó de entre los muertos, y que por ello nos ha salvado de todos nuestros pecados y condenación. Les insto a todos a creer que el bautismo de Jesús y su cruz, donde Él pagó la paga de nuestros pecados con su propia sangre, constituyen la palabra de salvación. Te digo ahora que puedes ser salvo de todos tus pecados solo si tienes fe en el bautismo y la sangre de Jesús. Quiero preguntarte si crees con tu corazón en la palabra que Jesús llevó los pecados de este mundo con su bautismo y sangre, y que Él lavó nuestros pecados y nos salvó al ser condenado por ellos en nuestro lugar. Si no crees en el bautismo y la sangre de Jesús, déjame decirte que no es demasiado tarde. Todavía puedes ser salvo si crees en nuestro Señor Jesús como tu Salvador en este momento, quien aceptó los pecados de este mundo a través de la obra del bautismo que recibió de Juan el Bautista y los llevó a la cruz. En contraste, aquellos que no creen en el bautismo y la sangre de Jesús con sus corazones en este momento llevarán toda la condenación de sus pecados por esta incredulidad. Entonces, les suplico que crean en el bautismo de Jesús y su sangre, y así sean salvos de sus pecados y condenación ahora. Ruego a Dios que te bendiga.
Al creer en el bautismo y la sangre de Jesús, ahora puedes pasar todos tus pecados a Jesús, alcanzar la salvación de todos tus pecados y ser bendecido para disfrutar la gloria de Dios junto con el Señor. El Señor nos está diciendo: el bautismo que recibí fue para llevar y lavar todos tus pecados de una vez por todas. Y la sangre que derramé en la cruz fue para la condenación de tus pecados, para llevar la condenación de ellos en tu lugar. Con el bautismo que recibí de Juan el Bautista y el castigo de la cruz, cargué y lavé todos los pecados cometidos durante toda tu vida. Y también yo llevé y limpié todos los pecados de tu descendencia de una vez por todas con mi bautismo y sangre. Yo tomé los pecados de tus antepasados también de una vez por todas a través de mi bautismo y sangre. Solo por la fe podéis ser salvos, porque ya te he salvado, incluso de los pecados que cometerás en el futuro. Al creer con tu corazón en mi justa obra de salvación ahora, puedes alcanzar la salvación eterna, ser libre de todos tus pecados y recibir la vida eterna. Te he salvado de todos tus pecados del mundo a través de mi bautismo y sangre. Por eso pude gritar en la cruz: consumado es. He completado la obra de tu salvación de una vez por todas con mi bautismo y sangre, y he terminado y cumplido la obra de borrar tus pecados de una vez por todas. Gracias al bautismo y la sangre de Jesús, pudimos pasar nuestros pecados al cuerpo de Jesús de una vez por todas. Pudimos hacer esto porque Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado y sufrió en la cruz para ser castigado por nuestros pecados. Debemos darnos cuenta de que la paz no puede entrar en nuestros corazones a menos que sepamos que Jesús tomó nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y cargó con el castigo de nuestros pecados en la cruz. Hasta el día en que nos encontremos con el Señor glorioso, debemos vivir por fe en la obra de salvación que Jesús llevó a cabo al tomar los pecados de este mundo a través de su bautismo y llevar la condenación de nuestros pecados en la cruz. Una vez que recibimos las bendiciones de la salvación por fe mediante el bautismo del Señor y su sangre, todo lo que nos queda por hacer es entrar en el reino de nuestro Señor. Últimamente han sido muchas las personas del extranjero que nos envían sus testimonios de salvación. Alguien que ministraba como pastor también nos envió su testimonio, diciéndonos que leyó los volúmenes 1 y 2 de nuestros libros en inglés y como resultado fue salvo de sus pecados. Innumerables personas en todo el mundo que han creído solo en la religión de la cruz ahora nos envían la noticia de la salvación, diciéndonos que se regocijan de haber sido limpiados de todos sus pecados al creer en la salvación cumplida con el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz. Es posible que haya pensado hasta ahora que los que creen en la sangre de Jesús en la cruz nos superan con creces en número, pero debe darse cuenta de que, en realidad, hay muchas personas en todo el mundo que ahora creen en el Jesús que ha borrado sus pecados como su Salvador, porque creen en el bautismo que nuestro Señor recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz. Todos los seres humanos deben tener la fe que les permita nacer de nuevo de sus pecados al creer en la palabra del bautismo que el Señor recibió por ellos y en su sangre. Es al creer en el bautismo y la sangre del Señor que somos salvos de todos nuestros pecados. El Evangelio del agua y el Espíritu habla de la verdad de la salvación, de que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y lavó nuestros pecados de una vez por todas. Podemos ser salvos de todos nuestros pecados solo si creemos en la palabra del bautismo de Jesús y en su sangre con nuestros corazones. No pasemos por alto el hecho de que tú y yo pudimos ser lavados de nuestros pecados gracias al bautismo y la sangre de Jesús, y alabemos a Dios poniendo nuestra fe en ellos. Alcancemos todos nuestra salvación mediante esta fe en el bautismo y la sangre de Jesús. ¡Aleluya!